Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy hablaremos un poco sobre una obra. La obra es llamada Lo que no tiene nombre y la autora es Piedad Bonet. Mm, Mi nombre es Laura Sánchez y mi compañera es Luisa Fernanda Zaguala. Bueno, Piedad Bonet es poeta, novelista y dramaturga colombiana. Ella nació en 1951 en Amalfi, Antioquia. Estudió filosofía y letras en la Universidad de los Andes. Em, Ha sido profesora en diferentes universidades. También ha publicado varios libros, la mayoría de poesía, novela y teatro. Y pues ella ha recibido numerosos premios literarios. Bueno, hablando un poquito más de contenido, dentro de la literatura colombiana, a finales del siglo XX y a inicios del siglo XXI, durante este periodo, la literatura experimentó un auge significativo, con autores como Piedad Bonet, que es el autor que estamos tratando, Héctor y Laura Restrepo. Ellos explicaron temas como la violencia, la política y la identidad cultural. Por otro lado, tanto en cambios sociales y culturales en Colombia, la violencia, búsqueda de la paz también incluía esto. Entonces, pues bien sabemos que Colombia ha experimentado periodos de violencia y conflicto armado, lo que ha influido mucho en la literatura de una u otra forma y también en la cultura del país. La búsqueda de la paz y la reconciliación es un tema recurrente en la literatura colombiana, pero pues siempre es un poco complejo tratarla. Tanto el movimiento estético, lirismo y exploración de la condición humana, pues aquí en la obra de Piedad Bonet se caracteriza por un estilo lírico y pues reflexivo, que explora en sí, digamos, como la condición humana y la experiencia personal. Entonces su poesía y prosa buscan más que todo es como entender la complejidad de la vida y la naturaleza humana. Bueno, en la parte de la cosmovisión, la autora es muy profunda realmente. Entonces aquí pues nosotros le vamos a presentar 3 frases que nosotros escogimos de Piedad Bonet. Como primero está: la poesía es un intento de nombrar lo innombrable. Segundo, la vida es un misterio que no podemos resolver. Tercero, la muerte es una parte natural de la vida. Cuarto, la memoria es un instrumento frágil y selectivo. Quinto, la identidad es un constructo social y cultural. Sexto, la soledad es un estado que puede ser liberador y aterrador a la vez. Y por último está: la escritura es un proceso de búsqueda y descubrimiento. Esas serían como las 7 frases célebres que escogimos de ella. Pues las frases como tal reflejan su visión sobre la condición humana, la muerte, la memoria, la identidad y la escritura. Bueno, buenas tardes compañeros, yo les hablaré sobre el desmonte de la obra de Piedad Bonet. Esta obra nos dice que ella decía que la pintura nunca morirá, que simplemente se transformará como se ha hecho siempre. Piedad nos cuenta sobre la historia de su hijo, un poco de su infancia, un poco de su adolescencia y el fin de su vida. Ese libro trata de estremecer y hablar sobre las dificultades que pasó Daniel en su infancia, adolescencia. Ella nos decía que él tenía problemas mentales y por estas razones él decidió acabar con su vida. Que Daniel tenía problemas mentales y él decide acabar con su vida. Ella intenta entender por qué Daniel tomó esa decisión, si como mamá, como familia o tal vez los amigos no lograron entender el hecho de que él estaba pasando por muchas cosas difíciles en su vida,
O tal vez eso era lo que su mente le pasaba a él, o sea, su mente prácticamente le jugó mal. ¿Por qué? Porque los problemas mentales suelen ser así. Uno a veces se deja agobiar mucho por cosas que realmente no están pasando, pero uno asimila de que está haciendo las cosas mal. Ellos logran entender si como familia o como mamá no le prestaron la suficiente ayuda a él. Por eso ella quiso llamar el libro Lo que no tiene nombre. Ella quiere darle una explicación y más adelante se las voy a hablar. Ella de la nada recibe una llamada donde le dicen que el hijo ha muerto. Prácticamente ella queda en shock, ella no llora en el momento, simplemente queda en shock. Ella no puede llorar por la noticia porque ella asimila que su hijo está vivo todavía y no entiende el hecho de que esté muerto. Este libro nos cuenta y nos quiere dar a entender por qué sucedió todo, la importancia como familia, como mamá, si no le prestaron la suficientemente ayuda a Daniel. Ella dice que ella pudo haber hecho más por él, pero como él era tan perfeccionista, que quién lo pensaría, ¿no? Que las personas se muestran de una manera distinta, pero realmente lo que les está pasando a ellos es muy difícil, ¿no? Por así decirlo, problemas que pasan y uno no quiere ver que los demás reflejen eso en uno, pero la mente juega demasiado con eso. Si tal vez ellos pudieran haberlo ayudado, todo eso se hubiera evitado, obviamente. Lo que por su cabeza pasaba, los trastornos mentales, es como si prácticamente lo que él le pasó hubiese sido un empujón, porque eso nos quiso dar a entender en el libro. ¿Qué más? Cuando las personas tienen esos trastornos mentales, se sienten con una carga para su familia, para sus amigos, para cualquier tipo de persona que estén a su alrededor. O sea, se sienten un poco abrumados, por así decirlo, se sienten incapaces de hacer muchas cosas, pero son capaces de hacer demasiado, porque eso pasa normalmente. Ella nos dice en el libro que el sistema de salud les daba ciertas consultas, porque ella también sentía que Daniel no estaba del todo bien. Ella hizo las consultas con los especialistas y ella tomó tratamientos para él, porque ella da la comparación de que para hacer una consulta prácticamente se iba más de lo que uno ganaba como tal en un trabajo. Entonces, que prácticamente eso era, por así decirlo, perder la plata. O tal vez es muy difícil para las personas que no cuentan con los recursos adecuados para pagar consultas, para pagar muchas cosas, pero pues ella hizo lo posible por tratar de ayudarlo, pero quién iba a pensar que él de la nada quisiera tomar esa decisión. Por lo mismo, porque no sentía que estaba haciendo las cosas bien, porque sentía que toda su familia no lo quería o que lo odiaba, o lo llevó a tomar esa decisión. Ella nos dice, ella hace comparaciones también con lo que gana cualquier otra persona, los porcentajes que se deben pagar para una consulta, para una terapia, por así decirlo. Entonces, pues esa es la comparación. Ella dice que Daniel desde muy pequeño era muy perfeccionista, como se lo decía anteriormente. Sentía que todo lo que hacía estaba mal, pero la mamá y muchas personas notaban de que él todo lo hacía bien. O sea, se cuestionaban el por qué decía, y que se cuestionaba tanto de que él no estaba haciendo las cosas bien, que todo lo que hacía era mal, que él realmente él era una carga para todos, pero nunca fue así. La mamá siempre lo veía como prácticamente como su mayor adoración, porque ella sí nos quiso y nos reflejó en el libro. Pero como ya sabemos, nuestra mente es nuestra peor enemiga y nos cuestionamos mucho en eso, en por qué nos dejamos llevar por nuestros pensamientos destructivos y no tomamos las ayudas necesarias por lo mismo, porque sentimos que somos una carga y que no merecemos ayuda de nadie. Todo eso, prácticamente la mente es nuestra peor enemiga.
Todo eso llevaba a que él se sintiera mal, que se hundiese en la tristeza. Él empezó a sentirse así desde muy pequeño. Desde que fue creciendo, a medida que fue creciendo, se fue dando cuenta de que realmente no estaba bien, que él todo lo miraba mal, que él pensaba que si él le pedía un favor a la mamá, ya estaba haciendo algo mal o ya se sentía súper mal, súper frustrado. Pues también él nos decía, pues según lo que decía su mamá, su familia, sus amigos, él era un perfeccionista en todo, como lo decía anteriormente nuevamente. Él era muy talentoso en muchas cosas, él amaba la pintura, todos le decían eso, pero sin embargo él se cuestionaba demasiado. Él incluso renunció a muchas carreras porque se sentía que no podía con ellas, pero sí podía con ellas. Pero como lo digo, su mente le jugaba mal. Él una vez, la mamá cuenta que él estudiaba mucho para los exámenes, pero a la hora de entregarlos no entregaba nada. O sea, prácticamente entregaba la hoja en blanco. Él simplemente, porque pues sentía que su mente no era suficiente. Desde que sus padres detectaron que él tenía problemas psicológicos, empezaron a llevarlo a especialistas, a tratamientos, donde los psicólogos, luego dijeron que no era suficiente, lo pasaron a psiquiatría, lo trataban con medicamentos, con tratamientos, con pastas, con muchas cosas. Pero ella dice que los medicamentos simplemente adormecen el dolor, más no curan nada. Simplemente para ayudarlo a tratar de dormir o asimilar que ella estaba bien. Eso incluso se lo decían los especialistas, que él estaba bien, pero luego recaía nuevamente en sus problemas mentales. Ella dice que a él le detectaron un acné severo, pero ese acné severo era porque de sus problemas mentales, el estrés, muchas cosas, su cara, su piel se empezó a afectar. Ella dice que encontraron un medicamento del acné que funcionó totalmente y que a lo último su piel de la nada lucía perfecta. Pero ahora, después de ese medicamento, llegaron los problemas o los efectos secundarios de los medicamentos. Ella dice que de la nada su piel volvió a la normalidad. Ella dice que ella nos da un mensaje que ella dice que ya su hijo había recuperado totalmente su aspecto físico, pero ¿de qué servía si él ya estaba muerto? ¿De qué servía tener una piel perfecta si él ya no estaba con ella? Al final los medicamentos, al final le dicen a Piedad Bonet que él tenía unos problemas, él resultó con una enfermedad que se llamaba esquizoafectivo y que eso era biológico, a lo cual ella responde que no era biológico porque su familia, ni familia cercana a ella, ni por parte de mamá o de papá, tenían esos problemas. Que ella le echaba la culpa, prácticamente culpaba al medicamento que a lo último le funcionó, pero resultó afectándolo aún más. Ese medicamento, ella dice que prácticamente fue el culpable de todo por los efectos secundarios que tuvo en él. Ella dice que pues ella no lo culpa a él, sino al medicamento del acné. Y ella en todo el libro nos dice y nos relata ella en el libro nos relata sobre los detalles de cómo pasó, qué sucedió, por qué se dio. Lo que más impacta en ella, o lo que más impactó en ella, fueron los sentimientos que tuvo al darse cuenta de lo que su hijo estaba pasando. Ella dice que al final ni los medicamentos, ni los doctores, ni todo el apoyo de su familia funcionó de algo. Simplemente pasó y las personas no lo pudieron ayudar, no pudieron tratar de darle a entender a él que no estaba haciendo las cosas mal, que no era culpable de nada, que simplemente él
se dejó llevar por sus pensamientos y tomó la decisión que hoy en día afectaron mucho a Piedad Bonet. Ya al final del video o en sus páginas nos deja unas frases para tratar de comprender o tratar de como que suavizar, se podría decir, el relato del libro. Ella siempre en ese decía: el mundo siempre se ha reído de los locos de Don Quijote, aunque con un fondo de ternura. De Hamlet, sin cierta admiración, ¿cómo podría yo ahora reírme de la locura? Ya no creemos en la fórmula, pero hemos creado una lengua que reemplace los hechos, como siempre acorralan las palabras. Muchas gracias, espero hayan logrado entender el libro, espero empaticen con el libro, se los juro que ustedes apenas leen 2-3 páginas entenderán el dolor, el frustramiento que tuvo Piedad al darse cuenta que su hijo murió o se cuestionó por un simple medicamento que le lograron alterar sus nervios, su sentido, lograr entender que no era suficiente para nadie, pero realmente siempre fue suficiente y él siempre va a ser el amor más grande de Piedad Bonet. Muchas gracias. Bueno, la pregunta de nosotras fue cómo se presenta la complejidad y la discapacidad en la obra Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet. ¿Qué implica esto para nuestra comprensión de la identidad, la familia y la sociedad? Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet nos narra la experiencia real y dolorosa de la pérdida de un hijo con esquizofrenia que finalmente se suicida. Esta obra presenta la maternidad no como un ideal feliz, por así decirlo, de amor, de comprensión, como se vive en un hogar normal, sino una experiencia, se podría así decirlo, una experiencia compleja, la que marca el amor profundo, pero también por la impotencia, la culpa y el sufrimiento de no poder haber hecho o evitar esa tragedia. En Piedad Bonet nos muestra cómo el papel de madre no siempre basta para proteger o salvar a alguien, y cómo el dolor por la enfermedad y la pérdida transforma su identidad y la manera de relacionarse con el mundo. Nos dice que en la discapacidad se representa por la enfermedad mental como una realidad devastadora que afecta no solo a quien la padece, sino a quien los rodea. ¿Por qué? Porque si una familia, un familiar, un amigo que uno quiere demasiado está sufriendo o está teniendo problemas, lo que uno normalmente intenta hacer o por empatía es intentar buscar ayuda, aconsejarlo, ayudarlo, tratando de no hundirlo más, por así decirlo, sino tratando de salvarlo. Pero a veces esa lucha constante es difícil de poder salvar. Que no solo afecta pues a quien la padece, sino también a su familia, amigos, como lo decía anteriormente. La esquizofrenia, se ve devastada por la lucha constante, el miedo y la falta de empatía social que de Piedad Bonet hacia las enfermedades mentales y el silencio que las rodea. Pues este relato prácticamente nos quiere decir o nos relata sobre la identidad, la familia y la sociedad. Pues ese relato nos cuestiona la idea, nos establece mostrando cómo se puede quebrar de la nada ante el dolor o la enfermedad que se presenta en algún familiar, amigo, por así decirlo. La familia no como un refugio, sino como un espacio frágil que también sufre, como lo decía anteriormente, y sobre todo nos muestra como una sociedad que muchas veces excluye o minimiza los sentimientos de los demás por el simple hecho de no tener empatía hacia ellos. Como le digo, ignora, estigmatiza el sufrimiento mental, los hace pensar que realmente
quieren tener problemas mentales porque realmente no quieren buscar ayuda, pero lo que no saben es que realmente las personas que sufren con estos problemas intentan tratar de ayudar, tratar de no pensar ni sobrepensar muchas cosas, incluso pensamientos autodestructivos que lo llevan incluso a querer suicidarse, querer matarse. ¿Por qué? Porque no se sienten en acuerdo consigo mismos, no se sienten, por así decirlo, perfectos, no perfectos, sino como no se sienten valorados, o sea, no se sienten apoyados por nadie, pero realmente es que, como lo decía anteriormente, los problemas mentales van más allá de la realidad. Entonces es prácticamente que logremos enfatizar, logremos tener más empatía hacia los demás, tratemos de siempre ser empáticos, solidarios, amables, tratar de ayudar a quien nos necesita, incluso al que no lo necesita también ayudarlo. ¿Por qué? Porque tal vez esa ayuda pueda servir de mucho para sí mismo evitar tantas cosas, evitar problemas, evitar la muerte de algún ser querido. ¿Por qué? Porque las personas no logramos, por así decirlo, confiar del todo en las personas. Pero si logramos ser empáticos con los demás, podremos evitar muchas cosas. Bueno, aquí en críticas y opiniones, pues escogimos dos críticos que destacan la honestidad y la crudeza de la obra. Al momento de abordar, digamos, temas como la discapacidad y la muerte. Por lo menos uno de esos es un autor llamado Juan Manuel Cuartas. Él dice, un testimonio de la condición humana es su estado más vulnerable y auténtico. Para mí la importancia aquí de la crítica es como validar la obra y su impacto en la sociedad. La otra autora que escogimos para la crítica sería María Elena Uribe, y ella dice que la obra de Piedad Bonet es un ejemplo de cómo la literatura puede ser un instrumento de sanación y de reflexión en momentos de dolor y sufrimiento. Bueno, en conclusión, la obra refleja como la complejidad de la relación entre una madre y un hijo con síndrome de Down, ¿sí? También que la relación puede ser fuerte, de dolor, de sufrimiento, pero también de amor y crecimiento. La importancia de la obra es como reflexionar sobre la condición humana y la importancia de la empatía y la comprensión. Eso sería todo. Muchas gracias.